buscan promover una cultura del duelo de manera profesional a través de la formación de grupos de apoyo y cursos de capacitación para ayudar a personas y familias que han perdido a un ser querido de manera que puedan enfrentar la pérdida y lograr recuperar la paz, esperanza y sentido de vida. En septiembre del 2006, en la Ciudad de México, la familia Cors Caballero sufrió la pérdida de un hijo por un accidente automovilístico. Durante los difíciles días vividos en el hospital y los duros días en casa después de la partida de Salvador, la familia recibió un inesperado y enriquecedor apoyo emocional y espiritual de familiares, amigos e incluso desconocidos que, conmovidos por su historia, se acercaron a ellos, llevándoles consuelo y permitiéndoles afrontar el dolor y el sufrimiento de una manera diferente, llenándolos de una paz inexplicable que aún hoy perdura. De esta cercanía constante, se formó un grupo de amigos que, al ver cómo venían superando su duelo, les sugirieron compartir su experiencia con otros padres en situación similar, para ayudarlos también a salir adelante y vivirlo con mucha paz, esa que un corazón afligido por el dolor está buscando desesperadamente. De estas reuniones surgió la iniciativa, el nombre de Acompaña y su lema: el amor es más fuerte que el dolor, iniciando los acompañamientos en mayo del 2008. La necesidad de apoyar a cada vez más personas y el compromiso con la obra por parte de varios padres y profesionales hacen que surja en 2010 el primer grupo de voluntarios. A inicios del 2020, Acompaña tenía ya 50 grupos de apoyo y talleres en 13 ciudades, pero a partir de marzo se enfrentó a un inesperado e importante reto: la contradicción de acompañar, guardando la sana distancia. En un momento de crisis global por una pandemia que se ha llevado miles de vidas, donde la gente se siente más sola que nunca enfrentando su pena y las circunstancias no permiten hacer un duelo que los deje vivir su dolor de una manera familiar, surge, con la gracia de Dios, la idea de acompaña a distancia. Utilizando toda la tecnología disponible para acortar las distancias, llenar los vacíos y acompañar a las personas a vivir su duro duelo en esta nueva normalidad que tanto nos ha arrebatado, pero que nos ha permitido volver los ojos hacia las cosas más importantes de la vida, esas que valen la pena y que es mejor vivir acompañados. Es por eso que se crea el proyecto Acompaña a Distancia, con la línea de acompañamiento en duelo, a la cual las personas pueden acceder escribiendo un mensaje de WhatsApp donde se les asignará un voluntario capacitado quien los acompañará en su proceso de duelo por medio de algunas llamadas telefónicas y, si así lo desean, uniéndolos a nuestros grupos de ayuda mutua virtuales. Para más información, por favor ingresa a la página de la Fundación acompaña.org. Tenemos que reconocer que cada vez en el mundo vamos más deprisa y rara vez nos detenemos para escucharnos, para reconocer, para reflexionar, para cuestionarnos realmente qué es lo que nos da bienestar. Al contrario, más bien vivimos muchas veces de modo automático, incluso en momentos de cambios de vida, el ir de modo automático nos lleva también a tener reacciones completamente automáticas. Y muchas veces el tener estas reacciones automáticas nos lleva a no tener las mejores reacciones o las reacciones más adaptativas en nosotros. Pensamos que reaccionar así es lo mejor para nosotros, pero no necesariamente es así. Entonces, muchas veces nos involucramos en hábitos negativos y contraproducentes. Por eso tenemos que de repente detenernos y cuestionarnos o hacernos exámenes de conciencia para escuchar nuestro cuerpo, escuchar nuestras sensaciones, escuchar qué es lo que estamos sintiendo, qué emociones estamos teniendo y valorar nuestra conducta y la forma en la que estamos interactuando, ya sea con la familia, con los amigos, en nuestro trabajo o todas las interacciones que tenemos. Entonces, si no nos detenemos por momentos a cuestionarnos qué es lo que realmente importa en nuestra vida
y si nuestras acciones están realmente alineadas con esto que realmente valoramos, entonces es difícil que captemos estos cambios negativos en nosotros. Y más bien va a contribuir a que permanezcamos más tiempo sintiéndonos mal en un bucle constantemente negativo. Entonces, primero que nada, para esta plática, en donde nos vamos a enfocar en las emociones negativas asociadas al coronavirus, a todo lo que ha ocasionado esta pandemia, primero tenemos que entender que la salud mental es fundamental para vivir bien y sobre todo para funcionar bien en todas las áreas de nuestra vida, ya sea en la casa, en la escuela, con amigos o familiares. Pero tenemos que entender, por otro lado, que la psiquiatría es una especialidad más de la medicina, en donde la enfermedad psiquiátrica se presentan síntomas al igual que cualquier otra enfermedad. Sin embargo, los síntomas en psiquiatría se presentan por medio de emociones, de pensamientos, de la conducta. Y para entender esto como síntomas, tenemos que reconocer que tanto las emociones, los pensamientos y la conducta se regulan en el cerebro. Por lo tanto, la psiquiatría es también una especialidad del cerebro, en donde hay zonas específicas del cerebro que regulan estas funciones principalmente. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado sobre todo en esta pandemia por el coronavirus y la salud mental? Los síntomas que más hemos visto han sido síntomas de ansiedad. Probablemente muchos de ustedes han notado que en los últimos meses sus niveles de ansiedad han aumentado muchísimo, ya que situaciones como una pandemia no es algo que se toma a la ligera. Por lo tanto, el aumento en el estrés y la ansiedad pueden considerarse como una respuesta completamente normal e incluso la tenemos que ver a veces como una respuesta adaptativa, ¿no? Nuestro cuerpo presenta a veces miedo y ansiedad para adaptarnos al entorno y a todos los cambios que estamos viviendo. Entonces, cuando el cambio es algo negativo, en donde estamos yendo de incertidumbres, de noticias negativas, de amenazas constantes a nuestra salud, la de nuestros familiares, amenazas de salud de nuestros amigos, familiares y todas las amenazas que han implicado esta pandemia, entonces nos empieza a poner en estado de alarma. Pero les puedo asegurar que no estamos solos. Muchísimas personas ahorita están sintiendo ansiedad. Tenemos que entender que ante cualquier cambio de nuestra vida, independientemente si es un cambio ya sea bueno o malo, nuestro cuerpo lo percibe como una amenaza, porque nos saca de nuestra rutina, de nuestra zona de confort, de lo que ya conocemos y de lo que estamos adaptados, y pasamos más bien a cambios que requieren de una nueva adaptación. Entonces no nos sintamos mal si sentimos ahorita un poco de ansiedad. Sin embargo, la ansiedad, como les he dicho, es una emoción completamente normal, que todos en algún momento de la vida hemos sentido. Es un mecanismo que consideramos en psiquiatría y en psicología como algo adaptativo, ya que al presentar ansiedad nos permite actuar de alguna forma y protegernos contra esa amenaza que estamos sintiendo. Sin embargo, cuando la ansiedad persiste, cuando la ansiedad se intensifica, cuando se vuelve incontrolable o cuando es algo completamente desbordado y cuando ya empieza a afectar nuestra forma de pensar y de realizar nuestras actividades diarias, entonces ya se considera como algo patológico o como parte de una enfermedad, que es la patología. Ahora, si algo caracteriza los trastornos de ansiedad, definitivamente es el miedo. Muchas veces podemos llegar a sentir un miedo difuso que produce angustia y que no tiene causa aparente. En la mayoría de las personas, la sensación de miedo es de una forma modulada y también funciona, al igual que la ansiedad, de una forma adaptativa que nos permite protegernos y alejarnos de cualquier peligro o de cualquier amenaza que estemos sintiendo en ese momento. Pero cuando el miedo es desproporcionado, entonces va a generar también una ansiedad desproporcionada. Y cuando la ansiedad es tan desproporcionada, entonces esto nos lleva a que actuemos de una forma contraproducente, limitándonos nuestra forma de pensar y limitando nuestras acciones y limitando nuestra mejor toma de decisiones. Pero hay veces en que nuestro cerebro no responde adecuadamente y todo en nuestro cerebro parece peligroso, como si hubiéramos perdido la capacidad para discriminar entre las amenazas reales y las falsas. Entonces, para que entendamos un poco mejor la ansiedad y que la veamos como algo químico y como algo médico, les voy a explicar de forma breve dónde se producen y cómo se producen las emociones. Entonces, la región del cerebro que más se relaciona con el control y con la regulación de las emociones es el sistema límbico. El sistema límbico es la parte que está en el centro, aquí la tengo, si la pueden ver de forma naranja y azulita.
Entonces, toda esa parte del centro del cerebro conforma el sistema límbico y es la región del cerebro más relacionada o que más se encarga para regular las emociones. La región cerebral que más se asocia a las emociones, sí, al estado de alerta o a la ansiedad, es la amígdala y el hipocampo. La amígdala la pueden ver ahorita en color azul y el hipocampo lo pueden ver en color naranja. Entonces, la amígdala se encarga de alterar al resto del cuerpo o al resto del cerebro de que haya una posible amenaza, para que se activen. O sea, si la amígdala se activa, entonces el resto del cerebro también se va a activar y eso va a permitir que reaccionemos ante la amenaza. Entonces, cuando enfrentamos una situación que pudiera suponer una amenaza, la amígdala se va a activar y nos va a indicar que tenemos que alejarnos de esta amenaza e implementar alguna medida para sobrevivir. Por otro lado, el hipocampo, que es la parte naranja, es la estructura del cerebro encargada de la memoria y el aprendizaje. Entonces, así, gracias al hipocampo podemos guardar eventos peligrosos y evitarlos en futuras situaciones. Por otro lado, la corteza prefrontal, que es la parte verde, la región verde o la región más frontal del cerebro, la que se encuentra atrás de la frente, es la encargada de regular las emociones y nuestra conducta. También nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a planear y nos ayuda a actuar de la mejor manera. Sin embargo, cuando alguna de esas tres zonas o las tres están alteradas, es cuando se presenta una alteración en la regulación de nuestras emociones y se empiezan a producir enfermedades como ansiedad o depresión. Ahora, cuando nos enfrentamos a una situación como la que estamos viviendo hoy, en donde estamos llenos de poco conocimiento, en donde no sabemos qué podría pasar, en donde hay muchísima incertidumbre, no sabemos cuánto va a durar, si nos podemos enfermar o no, o si un familiar puede enfermar, o cuando ya nos enfrentamos al peor escenario, por ejemplo, si ya nos contagiamos o si ya un familiar enfermó y tristemente murió, entonces es completamente normal sentirnos con miedo, sentirnos ansiosos, enojados y tristes. Además, las medidas del aislamiento, del distanciamiento que nos han pedido para evitar contagiarnos, claro que contribuyen a que nos sintamos más aislados, más solos y que aumenten nuestros niveles de estrés y ansiedad. Entonces, para todo esto, el estrés durante situaciones en las que estamos viviendo puede producir muchas reacciones emocionales y muchos cambios en nuestra conducta. Nuestra salud mental definitivamente influye en la forma en la que pensamos, en la forma en la que sentimos y en la forma en la que actuamos. Y también afecta la manera en la que vamos a manejar el estrés y en cómo nos relacionamos con los demás. E incluso afecta también en nuestra toma de decisiones. Si estamos ansiosos, nuestra forma de reaccionar es completamente diferente a cuando estamos tranquilos, ya que cuando estamos tranquilos tenemos la capacidad para pensar, para emitir un juicio diferente. Y cuando estamos ansiosos y con miedo, normalmente nuestras decisiones son basadas en este miedo, el cual muchas veces es desproporcionado. Por eso es muy importante que aprendamos a reconocer nuestras emociones. Como les dije al principio, es importante que de vez en cuando hagamos exámenes de conciencia para ver cómo nos sentimos, qué estamos pensando, qué emociones estamos teniendo, cómo estamos reaccionando, cómo es nuestra conducta con los demás. Ya que si no reconocemos, si no nos detenemos de repente a pensar y a cuestionarnos cómo estamos físicamente y mentalmente, y si no reconocemos que algo está pasando por nuestros pensamientos o que estamos teniendo un cambio en nuestra conducta, en nuestra forma de reaccionar, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la familia, con los amigos, entonces nuestro malestar va a continuar durante mucho más tiempo. Entonces, les voy a enseñar cuáles son los principales síntomas que pudiéramos llegar a presentar cuando nos sentimos ansiosos o deprimidos. Principalmente uno de los síntomas principales es el miedo y la preocupación. Puede que ya sea preocupación o miedo porque nuestra familia enferme, porque nosotros enfermemos, por preocupación por nuestra situación financiera, por nuestro trabajo, por la escuela, por el cambio en la rutina, o porque todos los servicios de salud pueden estar saturados. Entonces, este miedo puede estar acompañado, la mayoría de las veces está acompañado de preocupaciones excesivas, en donde tendemos a tener un pensamiento mucho más negativo. Tendemos a catastrofizar, a pensar siempre en el peor escenario que pueda pasar. Y entonces empezamos a actuar en base a esto con medidas drásticas. Por ejemplo,
Claro que nos tenemos que lavar las manos constantemente, incluso se recomienda lavarse las manos de 10 hasta 20 veces al día, pero cuando actuamos en base al miedo, cuando pensamos excesivamente que nos podemos contagiar a pesar de que no estamos cuidando, que no estamos saliendo, que no estamos lavando las manos adecuadamente, pero cuando el miedo está desbordado, pudiéramos llegar incluso a lavarnos las manos de forma excesiva, ¿no? Incluso cuando no hemos tocado nada o incluso a lavarse las manos cuando te las acabas de lavar, hasta llegar a lastimarte. Entonces es importante empezar a reconocer estos miedos y estas preocupaciones y que reconozcamos que estamos tomando decisiones en base al miedo, lo cual nos limita muchísimo. Más que ayudarnos a sobrevivir, nos está limitando, nos está impidiendo vivir de una mejor manera y de una forma más sana. Ahora, uno de los síntomas principales también de la ansiedad y de la depresión es sentirse más triste, más irritable, más enojado, enojarse con facilidad, estar poco tolerante, discutir más con la familia, con amigos, en la casa, en la escuela, en todos lados. Muchas veces pensamos que la depresión es únicamente tristeza, pero no. La mayoría de las veces la depresión y la ansiedad sobre todo se presentan con irritabilidad, con enojo y con frustración. Cuando estamos ansiosos es muy frecuente también que nos sintamos intranquilos, confundidos, que tengamos una gran dificultad para estar relajados, para mantenernos en un solo lugar. Si estamos haciendo algo, entonces todo el tiempo tenemos la necesidad de movernos, mover las piernas, mover las manos, cambiarnos del lugar, no poder frenar la mente, todo el tiempo estar con pensamientos negativos sin poder pararlos, y eso inquieta muchísimo. Ahí es muy normal que haya cambios en el apetito. Sobre todo puede haber ya sea aumento en el apetito y empezar a comer por ansiedad o por el contrario no tener nada de hambre. Una de las grandes alteraciones también problemas para dormir, ya sea o dormir mucho y aún así sentirse cansados o presentar insomnio. El insomnio se puede presentar de 3 formas, desde dificultad para iniciar el sueño, o sea, dificultad, tardarse más de 30 minutos en quedarse dormido, despertarse muchas veces en la noche y tardarse en volver a dormirse. Y por último, dormirse antes de tiempo, despertarse antes de tiempo y no poder volver a dormirse. Despertarse a las 4 de la mañana y no volver a dormirse, por ejemplo. Muchas veces el insomnio se puede llegar a asociar mucho a los pensamientos negativos y constantes, a las rumiaciones que podemos llegar a presentar. No nos acostamos e inmediatamente, en vez de quedarnos dormidos, empezamos a pensar en todas las preocupaciones, en todo lo que tenemos que hacer, en todos los pendientes, en todos nuestros miedos, pero tenemos que recordar que es completamente innecesario, que pensar en la noche siempre es muchísimo más oscuro y que no nos va a ayudar a solucionar absolutamente nada, mucho menos en ese momento. ¿No? Pero muchas veces es difícil frenar este tipo de pensamientos. En el caso de que también estén durmiendo mucho, de que la alteración del sueño sea dormir demasiado, aún así se pueden llegar a sentir demasiado cansados, con mucha fatiga, con debilidad, con dificultad para hacer las actividades que antes no les costaba trabajo, quedándose dormidos a lo largo del día y alterando aparte el ciclo del sueño. La dificultad para concentrarse es también muy frecuente, dificultad para hacer las tareas, para poner atención, para mantenerse atento en una junta, en el trabajo. Si antes podían leer perfecto, ahorita leen un párrafo y no saben ni qué están leyendo. La dificultad para hacer las actividades diarias también es frecuente, ya sea, esta dificultad para actuar y para realizar las actividades que antes disfrutabas puede ser por dificultad por la ansiedad y por la inquietud, o por una falta de ganas, por una falta de interés de lo que antes disfrutabas. No te sientes motivado, ni mucho menos sientes la motivación o la voluntad para empezar a trabajar y estudiar. Si antes tenías una rutina, entonces todo el cambio por la pandemia nos sacó por completo de la rutina y de los horarios, y eso dificulta aún más el continuar con la misma actividad. Muchas veces cuando estamos ansiosos se acompaña también de tensión muscular y todas las consecuencias. Por ejemplo, el tener dolores de cabeza, dolores musculares, contracturas en hombros, en cuello, apretar la mandíbula, dormirse tensos con la mandíbula apretada también, rechinando los dientes, despertarse muy tensos y
poco descansados. De las cosas más importantes que tenemos que reconocer, sobre todo en estos tiempos que lo va a dificultar un poco más porque nos han pedido distanciamiento físico, es el aislamiento social. Cuando nos llegamos a sentir tristes o ansiosos, es muy frecuente que no queramos hacer nada, que no queramos ni siquiera ver a nadie, ni estar con nadie, ni platicar con nadie. No, ni siquiera queremos hablar ni con amigos ni con familia. Pensamos que nos vamos a sentir mejor estando solos, sin embargo, esto solamente va a empeorar más las cosas. Entonces es importante que nos demos cuenta de que a pesar de que pienses que no quieres estar con nadie, que no quieres hablar con nadie, el empezar a hacerlo te puede ayudar a sentirte un poco mejor, al menos en ese momento. Sobre todo si comienzas a rodearte de personas positivas que saben que te pueden animar un poco. También es muy frecuente para tapar algunos síntomas de tristeza, desesperación, frustración, o para tratar en teoría los problemas del sueño, que comiencen a consumir algunas drogas, ¿no? Como tabaco, alcohol, marihuana y otras sustancias, pensando erróneamente que esto les podría ayudar a sentirse mejor. Pero esto definitivamente es contraproducente. Tanto la nicotina, el alcohol como otras sustancias, otras drogas, está completamente comprobado que empeoran, que actúan en el cerebro y empeoran todos los síntomas depresivos. Tanto el alcohol como la marihuana son depresores, entonces esto contribuye a que nos sintamos más deprimidos y más ansiosos, a pesar de que en el momento piensen erróneamente que les pudiera ayudar. Y por último, cuando estas emociones negativas son tan intensas, podemos llegar a pensar que nada va a mejorar, que ya siempre nos vamos a sentir así. Son sentimientos de desesperanza que en casos graves pueden llevarte a tener pensamientos suicidas. Pensar que sería mejor dormir y no despertar, incluso el pensar en ya tomar una acción para quitarte la vida. Pero es importante, por favor, que reconozcamos que toda amenaza de suicidio debe tomarse con seriedad. Si alguien lo dice, es porque realmente la está pasando mal. Si conocen a alguien que habla de lastimarse, de quitarse la vida, por favor insístanle en buscar ayuda inmediata. No tengamos miedo en preguntar a alguien si está teniendo ese tipo de pensamientos. Muchas veces se cree erróneamente que por preguntar entonces les podríamos dar la idea, cuando ni siquiera lo pensaban, pero esto no es así. Cuando alguien lo piensa, ya lo tiene. Nadie les va a insertar la idea, ¿ok? Todo lo contrario. Si nosotros abrimos el tema y les preguntamos cómo te sientes, cómo es estado de ánimo, has pensado en lastimarte, has pensado en quitarte la vida, entonces es mucho más probable que se sientan comprendidos y que se sientan escuchados y pueden tener más esperanza de recibir ayuda y de que todo pueda mejorar. Entonces, nuestra habilidad para reconocer nuestro estado emocional es completamente esencial para manejar nuestras emociones. Por lo tanto, es importante que empecemos a reconocer que estos síntomas están relacionados al estrés y a la ansiedad. Suena fácil, pero muchas veces es difícil reconocer estos síntomas en nosotros mismos. Muchas veces nos podemos acostumbrar y podemos pensar que así es la vida, que así es una etapa de la vida, pero que simplemente cambiamos. Y esto solamente lleva a que todos los síntomas de ansiedad y de depresión y todos los síntomas de malestar se vayan acumulando y vayan creciendo en nosotros, pensando que estamos bien, cuando en realidad empezamos a usar medidas de afrontamiento negativas, como por ejemplo comer por ansiedad, tomar alcohol, fumar, aislarnos más, dormir mucho y puras conductas contraproducentes. Entonces, por eso, el principal objetivo de esta plática es ayudarles con estrategias que pueden hacer desde sus casas o en lo personal para sentirse un poco mejor. Entonces les voy a dar 20 estrategias que les pueden ayudar en estos tiempos de ansiedad y de estrés. La primera y más importante, bueno, todas son importantes, pero la primera, tenemos que reconocer que estás teniendo un poco de ansiedad, ya que el ignorar el estrés, el juzgarte a ti mismo por tener emociones, no te ayuda en nada. Entonces acepta y reconoce que estás teniendo ansiedad. Acepta y reconoce que estás enojado, que estás triste, que estás frustrado, o acepta y reconoce que tienes cualquier emoción o sensación negativa. Es el primer paso. Es mejor aceptar que a veces las emociones
las emociones negativas son parte de la vida. Así es, la vida fluye y la vida nos va dando emociones positivas y negativas. Pero cuando se presentan las negativas es importante también aceptarlas. Acuérdate, una vez que las reconoces, que te estás sintiendo mal, que no estás solo en esto y que hay muchas personas que se sienten así, pero sobre todo que hay muchas cosas que se pueden hacer para que te sientas mejor. Ahora, la 2, acepta que un poco de ansiedad y un poco de miedo pueden ser normales. Como les dije al principio, tanto la ansiedad como el miedo, así como cualquier emoción negativa, son parte de la vida y son fundamentales para sobrevivir y para protegernos. Entonces, si la ansiedad y el miedo o el estrés se presentan de forma leve, aceptemos que es normal, ya que ante cualquier cambio fuerte en nuestras vidas, cuando hay tanta incertidumbre, cuando hay tantos cambios en nuestra rutina diaria, entonces eso amenaza, o sea, nuestro cuerpo lo siente como amenaza, nos puede llevar a que nos sintamos ansiosos, pero eso es normal. Y un poco de esa ansiedad nos va a ayudar a motivarnos a tomar ciertas acciones para protegernos y para adaptarnos a estos cambios. Pero sí, cuando la ansiedad está desbordada o es muy intensa, puede ser necesario, o más bien es necesario, que consultes a un profesional de la salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra. 3, replantea la situación e intenta enfocarte en los aspectos positivos. En lugar de decir estoy atrapado y no puedo salir y no puedo hacer absolutamente nada y no puedo hacer nada de lo que antes hacía, intenta decir, por fin voy a tener el tiempo para dedicarme a todas las cosas que no me daban tiempo antes, sobre todo a cuidar de mí. Intenta ver esta situación como una oportunidad para reenfocar tu atención de todo lo externo a lo interno. Intenta programarte algunas actividades productivas al día, ya que entre más productivo te sientas, va a ayudarte a que tengas una actitud un poco más positiva. Intenta reorganizar tu cuarto, tu casa, enfócate en cosas que siempre quisiste hacer en la casa, pero que no encontrabas el tiempo. Ve esta situación como una oportunidad para tomar una pausa de un mundo que siempre va deprisa, que siempre está estresado, que siempre parece que estamos compitiendo contra el tiempo y contra nosotros mismos. Pero acuérdate que hay tiempo para todo. Este año será un año de pausa, este año será un año de reflexión, pero ya habrá otros años para otras actividades. Ahora recuerda, eso es muy importante, recordemos que todos tenemos la capacidad para adaptarnos y para sobrevivir. Eso quiere decir que todos tenemos la capacidad para ser resilientes, para salir adelante. Entonces, cuando estamos estresados y ansiosos, es más fácil que nos enfoquemos en todo lo negativo y que olvidemos o que omitamos todo lo positivo. Entonces, tendemos muchas veces cuando estamos ansiosos a maximizar, a hacer mucho más grande lo negativo y a minimizar toda nuestra capacidad para enfrentar las adversidades. Pero intenta recordar otros eventos negativos de tu vida o otros eventos estresantes de tu vida en donde fuiste capaz de manejar la situación. Y recuérdate que fuiste capaz de superar esa situación. Recuérdate que si eres capaz de afrontar el estrés. Está bien aceptar que estamos viviendo en una situación difícil, eso sin duda. O sea, sí es bueno validarlo, ¿no? Y es bueno reconfortarnos. Y sí decirnos, a ver, sí es una situación difícil, pero soy capaz de soportarlo. Pero voy a ser capaz de superar esta etapa y de afrontarlo bien. Entonces, por favor, no subestimen su capacidad para enfrentar retos difíciles de la vida. Pregúntate en ocasiones pasadas qué es lo que te ha servido para manejar el estrés. Pero si necesitas apoyo, pide ayuda. Acuérdate, además, sobre todo, que todo malestar pasa. Absolutamente todo sufrimiento es pasajero y es temporal. Entonces, cuando te sientas frustrado, cuando pienses que esto no va a acabar, piensa que realmente sí, todo tiene fin. Es muy importante que mantengamos una rutina, lo más cercana a la que teníamos antes. Uno de los retos ahorita es que este tipo de eventos afectan o afectó por completo nuestras rutinas y podemos llegar a frenar actividades que antes hacíamos y que nos ayudaban a estar bien, por ejemplo, el ejercicio. Y por el contrario, nos empezamos a involucrar en actividades que empeoran la ansiedad y el estado de ánimo. Por ejemplo, tomar alcohol, estar más tiempo en el celular, comer por ansiedad, aislarnos, no querer estar con nadie. Pero intenta
tener el mismo horario que tenías antes. Intenta mantener el mismo horario de levantarte y de acostarte, así como un horario para las comidas. Báñate, cámbiate y empieza tu día, procurando mantenerte lo más ocupado que puedas, sin abrumarte demasiado. Acuérdense que también necesitamos unos momentos de pausa y de reflexión. Pero si te mantienes con una rutina bastante estable, esto va a permitir a que cuando regresemos a la normalidad te puedas adaptar mucho más fácil. Entonces intenta planear y organizar las actividades de tu día para estar un poco activo, como antes estabas. Ahora intenten buscar información confiable. Ahorita estamos en una época en donde no solo hay una pandemia del virus, sino también hay una infodemia, o sea, hay una pandemia de información. Estamos llenos de información que muchas veces es falsa y muchas veces es inquietante y completamente innecesaria. Entonces, intenta solamente tener o informarte de puras fuentes confiables y dada por expertos en el tema. Entonces, evita ver información de páginas desconocidas, ya que solamente aumentan la alarma y la ansiedad en todos, y es innecesario. Intenta encontrar un balance, mantente conectado, pero reconoce también cuándo es necesario tomarte un descanso. Entonces, limita las veces que lees o ves noticias asociadas al coronavirus. Que no sea, intenta que no ver noticias o no leer mensajes asociados al coronavirus que no sea más de una vez al día, o incluso hasta una vez por semana si lo puedes filtrar. Sobre todo cuando escuchar de ese tema es algo que te está generando más ansiedad, filtrarlo lo más que puedas, ya que el exceso de información en lo absoluto te va a dar un beneficio extra, sino todo lo contrario. Entonces, sé que no podemos controlar lo que los demás nos manden, pero sí depende de nosotros mismos lo que decidamos leer, ver, abrir o enviar. Entonces, al menos que de nuestra parte, procuremos enviar únicamente información confiable, así como puros mensajes positivos, además de información de otros temas que nos permitan de vez en cuando también distraernos y pasar un buen rato. Es bueno mantenernos informados, pero sin que eso sea excesivo y sobre todo buscar, como les dije, fuentes de información confiables. Ahora es importante también que intentemos desconectarnos. Cuando nos empecemos a sentir sobrepasados, entonces limita ver las noticias, limita meterte a redes sociales y date unos minutos para respirar. Intenta apagarte de vez en cuando y dejar descansar la mente, porque como les decía, estamos acostumbrados a vivir últimamente en un mundo deprisa, estresante, lleno de información, cuando realmente a veces puede llegar a ser demasiado abrumador para nosotros. Entonces evita ver noticias que te hagan sentir ansioso y procura leer más bien algo entretenido y que disfrutes. Intenta tener al menos un espacio a lo largo del día en donde te puedas desconectar por completo del celular, computadora, tablets, etc. Y más bien en ese espacio intenta ya sea leer, meditar, hacer ejercicio o cualquier actividad que te ayude o que ya identifiques que te ayude a sentirte mejor. También es buena oportunidad esta época en donde pudiéramos tener un poco más de tiempo para ponernos creativos. Entonces, intenta empezar un ritual nuevo de la cuarentena. Sé que ya vamos muy avanzados, pero puede ser que todavía quede un ratito más. Entonces, todavía hay tiempo para empezar un nuevo ritual. Por ejemplo, empieza a escribir un diario de cómo te sientes, qué es lo que estás pensando, cómo estás viviendo cada día. Sal a caminar todos los días a la misma hora, si es posible, obviamente con precauciones y con cuidado. Intenta sacar tu parte creativa, ¿no? Intenta hacer algo nuevo, pintar, dibujar, toca un instrumento si puedes, canta, baila, ¿no? O aprovecha cualquier actividad para sorprenderte en esos tiempos de cuarentena. No tienes que ser realmente bueno en eso, simplemente lo tienes que disfrutar y tienes que divertir. Entonces descubre algo especial que puedas hacer durante este tiempo para que al menos te ilusione seguir haciéndolo al día siguiente. Intenten buscar un espacio de 20 a 30 minutos al día para relajarse, para tomar una pausa, para meditar, para reflexionar, para tomarse un café o un té. O el distanciamiento físico no es lo mismo al aislamiento, entonces por favor eviten aislarse. Busquen hablar con amigos, busquen hablar con familiares, busquen hacer videollamadas y buscar juegos o actividades que puedan ser a distancia para intentar adaptarse a esta nueva modalidad.
y que no se aíslen, porque es muy importante que sigamos con cierto contacto social. Es importante que empecemos a reducir todas las fuentes de estrés que identifiquemos. Entonces, enfatizo tanto en que hagan de repente pausas de reflexión para que identifiquen sus sentimientos, sus pensamientos y sus emociones y sobre todo qué es lo que está contribuyendo a cómo se sienten. Entonces puede ser que a veces se sientan sobrepasados con tantas preocupaciones pasando por su mente. Entonces intenten identificar todas estas fuentes de estrés y determinen cuáles se pueden filtrar y eliminar. Definan cuáles son los problemas modificables y cuáles son preocupaciones excesivas, preocupaciones innecesarias y problemas no modificables. Empiecen a utilizar estrategias enfocadas a solución de problemas, ¿no? Enfóquense en qué sí pueden cambiar y aceptar lo que no podemos cambiar y lo que no podemos controlar. Pero hay muchas cosas que sí podrían estar en nosotros. Tenemos que reconocer que muchas veces no es la situación lo que genera nuestra ansiedad, nuestra preocupación, miedo, angustia o tristeza, sino más bien nuestra forma de percibir la situación y nuestra forma de pensar. Entonces es importante que debatamos las preocupaciones excesivas. Cuando nuestra ansiedad es excesiva, normalmente no va a ser por la situación, sino por nuestra forma de percibir la situación. Pero tenemos que recordar que cuando estamos ansiosos, nuestros pensamientos se llegan a distorsionar. Nuestra ansiedad tiene la capacidad para distorsionar nuestra forma de pensar. Entonces, muchas veces nos llegamos a aferrar a esos pensamientos y desde hace tanto tiempo lo pensamos así que no las creemos, que creemos que nuestro pensamiento es la única verdad y que así es. Pero cuando te sientas ansioso, intenta detenerte e identificar qué es lo que estás pasando. ¿Por qué es este pensamiento lo que te está produciendo tanta ansiedad? Entonces, debate tus pensamientos distorsionados con evidencia real. Un ejemplo que les puedo dar para ayudarles a cómo debatir sus pensamientos, que a veces cuando estamos ansiosos tendemos a generalizar. Y podemos decir, nunca vamos a salir de esto, siempre vamos a estar así. Entonces, más bien, el pensamiento racional sería pensar, cambiarlo por un pensamiento como, pues, puede ser que dure un poquito más la pandemia, pero no siempre va a ser así. Eventualmente va a terminar y poco a poco nos vamos a ir sintiendo mejor. Entonces, intenta no tomar de todos tus pensamientos literales e intenta debatirlos, porque muchas veces nuestro cuerpo, si algo le decimos, nuestro cuerpo no discrimina si es verdad o mentira o algo exagerado o no. Entonces, intenta de repente tomarte pausas para definir tus pensamientos y debatirlos cuando crees que están siendo desproporcionados o exagerados. El ejercicio, la meditación y el mindfulness se han demostrado que si lo hacemos de forma rutinaria, o sea, al menos de 4 a 5 veces a la semana y durante mínimo 30 minutos al día, entonces funcionan como antidepresivos naturales y como ansiolíticos naturales. Incluso se ha visto que el ejercicio de forma rutinaria puede generar cambios positivos en el cerebro, además de que nos ayude a estar más tranquilos, más relajados y a tomar mejores decisiones. Entonces es difícil si no realizas o si no realizabas ejercicio desde antes, pero es importante que elijas una actividad que te funcione a ti, algo que tú puedas mantener y algo que tú disfrutes. Y sobre todo, empezar con metas realistas. No pienses que si no has hecho ejercicio en mucho tiempo, entonces no vas a empezar haciendo ejercicio 1 hora al día. Entonces empieza con algo un poco más realista y completar. Si un día de plano no tienes ganas, di, ok, hoy al menos voy a hacer 5 o 10 minutos, pero al menos 10 minutos de ejercicio no me va a quitar nada, no me va a lastimar, no me va a afectar. Entonces, con eso al menos ya te motivas y ya hiciste ejercicio. Si puedes hacer más ejercicio, más de esos 10 minutos, ya lo lograste, pero al menos empieza con metas realistas y fáciles de cumplir. La alimentación balanceada también es sumamente importante para que estemos bien y para contribuir a una disminución en el estrés y ansiedad. Entonces, el comer de forma saludable por sí solo tiene beneficios positivos en nuestro cuerpo y cerebro. Muchas veces cuando estamos estresados y ansiosos podemos llegar a elegir alimentos que pueden ser reconfortantes, pero en realidad no son buenos ni para el estrés ni para la salud en general.
Entonces intenten comer de una forma balanceada, incluyendo alimentos que les den bienestar, energía, vitalidad. Ahora, obviamente, por favor, eviten tomar alcohol, cigarro y drogas. Se ha prestado mucho que se aumente el consumo de estas sustancias durante esta pandemia, pero por algo están contribuyendo a mayores niveles de ansiedad y de estrés. Entonces, eviten tomar estas sustancias. Definitivamente, tanto el alcohol, la nicotina y las drogas, como les había dicho hace rato, actúan directamente en el cerebro y contribuyen a todos los síntomas depresivos y ansiosos, así como a otros padecimientos psiquiátricos, además de que alteran por completo nuestra capacidad para tomar buenas decisiones y contribuyen a que no podamos afrontar bien estas situaciones difíciles. Intenten dormir adecuadas horas de sueño, porque eso ayuda a disminuir el estrés y permite que al día siguiente estés cansado. Entonces, si tienes insomnio, hay muchas medidas para mejorar la higiene del sueño. Por ejemplo, mantener una rutina y un horario para dormir, evitar ver el celular, la tele o cualquier tipo de tablet antes de dormir, ya que se ha demostrado que estas pantallas emitan una luz que disminuyen los niveles de melatonina en el cerebro, y la melatonina es una sustancia esencial para producir el sueño, para que se active el sueño. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de pantallas, disminuyen los niveles y contribuyen al insomnio. Entonces, también intentar hacer ejercicios de relajación y respiración antes de acostarse. Pueden realizar meditaciones que sean específicas para dormir, ya que la meditación muchas veces activa. Entonces, si van a hacer alguna meditación que sea específica para dormir. También, obviamente, eviten tomar cafeína. La cafeína tiene una vida en el cuerpo hasta de 12 hasta 24 horas. Entonces, si van a tomar cafeína, que de preferencia sea en la mañana, y ya después de la comida, intentar evitarla si están teniendo insomnio. Y además la cafeína activa y la teína también. Entonces, esto puede contribuir a que se sientan un poco más ansiosos. Entonces, si están ansiosos, también eviten tomar cafeína, refrescos o estimulantes, sobre todo en las tardes. También eviten hacer siestas, sobre todo durante las tardes, ya que esto puede alterar su ciclo de sueño. Les recomiendo muchísimo que sean amables consigo mismos. Cualquier cambio o el iniciar un hábito positivo, recuerden que lleva tiempo, implica un esfuerzo y requiere práctica. Entonces, intenten no ser duros consigo mismos. Cuando se les olvida hacer un cambio, cuando no se sientan tan bien de forma inmediata, sean más flexibles. Recuerden que absolutamente todo malestar es temporal y que están haciendo todo lo posible por estar bien. Y ya casi para terminar, intenten practicar todos los días, decirse frases positivas, hablarse bonito y hacer un ejercicio de agradecimiento. Entonces, sé que puede sonar absurdo, pero realmente tiene implicaciones importantísimas y hasta puede llevar o generar cambios en el cerebro. Entonces, intenten decirse que vas a poder con esto, que todo pasará, que hoy será un gran día, que eres capaz para afrontar esto. Y aunque les suene absurdo, de verdad les puede ayudar. Empezar con alguna frase positiva en el día, ya que les va a ayudar al menos con algo positivo para sentirse más motivados. Y también intenten cada día escribir 5 cosas por las que se sienten agradecidos. El agradecer por lo que tenemos tiene un impacto muy positivo en nuestro cerebro y nuestra salud mental. Entonces, muchas veces, sobre todo cuando nos sentimos ansiosos y deprimidos, nos enfocamos más en cosas negativas. Y olvidamos o omitimos todo lo positivo que todavía tenemos. Entonces, intentemos recordar todo lo que sí tenemos y escribirlo para realmente aterrizarlo y recordarlo bien y que sí genere un impacto positivo en nosotros. Y por último, y con este último punto también lo aprovecho para concluir, es que busquen ayuda cuando la necesiten. Estar solo puede llevarte a que pienses demasiado en la situación actual y esto puede aumentar tus niveles de ansiedad. Entonces, intenta mantener un contacto con las personas que representan una influencia positiva de ti. Si crees que la ansiedad o las emociones negativas te pudieran estar sobrepasando, es importante que lo comuniques a alguien en quien confíes y que busques atención con un psicólogo o psiquiatra, ya que
recuerden que no tienen que vivir esto solo. Hay muchísimas formas para ayudarles a sentirse mejor. Entonces, ve al psiquiatra o al psicólogo cuanto antes. Sobre todo, hagan esas reflexiones y estas pausas para identificar estos síntomas en ti. Y el empezar a hablar en cómo te sientes con gente en quien confías realmente es de gran ayuda. Es el primer paso para empezar a sentirse mejor. Acabo con esta frase que creo que está muy asociada con lo que estamos viviendo. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito. Recuerden que las situaciones no son las que causan nuestra malestar, sino nuestra forma de percibir toda la situación. Entonces, la primera medida para empezar a mejorar es empezar a cambiar nuestra percepción hacia la situación. Muchas gracias.